Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al primer club virtual académico. Tengo el honor de presentar en la primera reunión a la doctora Angélica Cuevas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el tratamiento preservador de fertilidad. En esta primera reunión virtual queremos tratar de fomentar la educación médica continua, de igual forma ver la opinión de expertos que vamos a tener invitados hablando sobre el tema, incluso en la discusión. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden dejarla en el chat. Y agradezco a todos los participantes que mientras no estemos dando una opinión, mantengamos el micrófono en silencio. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento preservador de fertilidad en cáncer de endometrio. Nuestra ponente principal es la doctora Angélica Cuevas. Voy a estar moderando esta primera presentación y vamos a tener como comentaristas un panel de médicos especialistas expertos en el área, la doctora María La Paz Manso y la doctora Iraida Daboín. Entonces, para darle un breve resumen de las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy, bueno, vamos a tener como ponente principal a la doctora Angélica Cuevas. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo, cirujano general, egresada de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Domingo Luciani y cirujano oncólogo, egresada de la Universidad de Carabobo, el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, especialista adjunto al Servicio de Ginecología Oncológica y práctica privada, médico especialista de la unidad de Ibego. Hola Angélica, es un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Hola doctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ok. Y vamos a tener como comentaristas a la doctora Iraida Daboín Hidalgo. Esto es un resumen exhaustivo del currículo de la doctora. Es médico cirujano, egresada de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, médico anatomopatólogo, práctica privada en el laboratorio Inviocid, que queda ubicado en Barcelona y en Caracas, y docente de pre y posgrado de anatomía patológica. Buenas noches, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Y tenemos también a la doctora María La Paz Manso. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo, ginecólogo obstetra de la Universidad de Carabobo, especialista en fertilidad y actividad física en embarazo y posparto y práctica privada en el Centro Médico Doctor Rafael Guerra Méndez. Otro resumen exhaustivo de el amplio currículum. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre tratamiento preservador en el cáncer de endometrio. Y cuando nosotros estamos hablando de cáncer de endometrio, es importante saber o sabemos que afecta generalmente a pacientes con edades mayores a 45 años. Pero hay un porcentaje, afortunadamente no es en la mayoría de los casos, en donde podemos tener este tipo de patologías en pacientes jóvenes. Y es donde el tratamiento que de rutina es para estos casos, que es la histerectomía con ofrosalpingectomía bilateral, puede ser realmente mutilante para estas mujeres jóvenes, que afortunadamente no son la mayoría. Pero vamos a dar un paneo general antes de entrar en el tema que vamos a tocar el día de hoy. El cáncer de endometrio sabemos que hay dos tipos, que está el tipo uno y el tipo 2. El tipo uno es el que vemos en la mayoría de los casos, es el que principalmente está asociado con la diabetes, con la predisposición genética, síndrome ovario poliquístico y representa el 85%. Y tenemos un segundo tipo que es menos frecuente, asociado a tumores no endometrioides y usualmente de peor pronóstico. Cuando nosotros vamos a ver el tratamiento preservador de fertilidad, vamos a tener que un tratamiento farmacológico y otro tratamiento no farmacológico. Dentro de las opciones más frecuentes en el tratamiento farmacológico vamos a tener la progestina oral, el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de megestrol, y dentro de las opciones quirúrgicas vamos a tener las resecciones por vía histeroscópicas. Incluso está descrito el bypass también como medio de preservador de fertilidad. Entre las principales indicaciones para este tipo de tratamiento preservador de fertilidad vamos a tener pacientes con un adenocarcinoma endometrioide confirmado histológicamente, tumores bien diferenciados, los G1, enfermedad confinada al endometrio, que no haya evidencia de invasión miometrial por estudios de imágenes, sin evidencia clínica de enfermedad extrauterina, que haya un fuerte deseo de fertilidad, usualmente pacientes menores de 40 años de edad,
que no tenga contraindicación al tratamiento médico y por supuesto que haya un consentimiento informado explicando al paciente el tratamiento estándar y los riesgos que puede implicar este tipo de tratamiento preservador. En los últimos consensos se ha hablado sobre cuáles son los principales estudios que se deben tomar en cuenta para la invasión, para estudiar la invasión al miometrio. Tenemos que la resonancia magnética y el ultrasonido transvaginal es uno de los estudios principales. Para descartar enfermedad extrauterina, la resonancia magnética y la tomografía puede ser un excelente estudio para descartar adenopatías pélvicas. Y para evaluar la enfermedad en anexo, la resonancia magnética y la ecografía transvaginal. Desde hace ya prácticamente más de 10 años venimos hablando de la importancia de la clasificación molecular en el pronóstico de los pacientes con cáncer de endometrio. Y el tratamiento preservador de fertilidad no escapa de este importante tema. Entonces, para mí es un placer invitar a la doctora Angélica Cuevas a que inaugure esta primera reunión del club virtual. Ella nos va a hablar sobre el impacto del pronóstico de la clasificación molecular en el tratamiento preservador en cáncer de endometrio. Adelante, Angélica. Buenas noches. Vamos a dar inicio al la primera presentación de casos del Club Virtual Académico. Este se titula Impacto en el pronóstico de la clasificación molecular en cáncer de endometrio con tratamiento preservador de fertilidad. Esto fue un artículo que fue publicado en diciembre del 2024 en la Revista Internacional de Ginecología Oncológica y el mismo fue realizado en el Instituto Europeo de Oncología en la ciudad de Milán, Italia. Una breve introducción del estudio, ya como había comentado el doctor Ronald, el cáncer de endometrio es el cáncer más frecuente en aquellos países desarrollados y hasta el 80% de los casos se diagnostican en estadios tempranos. De este porcentaje de pacientes, solo el 8,6% de las pacientes presentan el diagnóstico con menos de 45 años. Es más frecuente en pacientes posmenopáusicos. Sin embargo, en estas pacientes se ha estado estudiando el ofrecerle la preservación de la fertilidad, pero para ofrecer este tipo de tratamiento es importante tener en cuenta ciertos parámetros que debe cumplir esta paciente, como estar en presencia de un diagnóstico histológico, una hiperplasia endometrial atípica o carcinoma endometroide, que sea un estadio 1A por FIGO, en ese entonces era 2009, G1 tipo endometroide y que no presente invasión del miometrio. Con estas características se ha visto que la respuesta completa a las progestinas ha sido favorable. Sin embargo, aún existen desafíos para predecir esta respuesta al tratamiento con progestina y no existe actualmente un biomarcador que nos pueda orientar de que esta respuesta está siendo adecuada o ya hay una falla del mismo y deberíamos cambiar de conducta. Entonces, ellos hacen mención en su introducción acerca de un trabajo publicado en el 2015 que se llamaba Regresión, recaída y número de nacidos vivos en pacientes con diagnóstico de carcinoma endometrioide y hiperplasia endometrial que fueron sometidas a terapia de preservación de la fertilidad. Fue una revisión sistemática y un metaanálisis de 34 artículos desde 1990 al 2011 y fue publicado en la revista de ginecología y obstetricia americana. La misma contó con 508 pacientes, de las cuales 408 eran pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio y 151 tenían diagnóstico de hiperplasia endometrial. El objetivo de este trabajo fue evaluar la tasa de regresión, recaída y nacidos vivos en pacientes que fueron tratadas con terapias conservadoras de fertilidad. Los resultados fueron que hubo una regresión de carcinoma endometrio en 76,2% de los pacientes y cuando era hiperplasia endometrial en 85,6%, con una recaída de carcinoma cuando era carcinoma de 40,6% y de hiperplasia endometrial atípica de 26%. Ellos acotaron que 20 de estas pacientes presentaron un diagnóstico de un sincrónico, un metacrónico de ovario, de 10 de ellas progresaron y quedó fallecieron. La media de seguimiento de esta paciente fue de 27 a 98 meses. Y concluyeron que el tratamiento para la preservación de la fertilidad en carcinoma de endometrio y hiperplasia endometrial atípica es factible en mujeres que deseen satisfacer sus deseos reproductivos posterior a un diagnóstico de carcinoma de endometrio. Ahora, para el año 2013, la red de investigación del Atlas Genómico publicó la clasificación molecular del cáncer de endometrio, ya que se veía que a pesar de que esta es una entidad que se diagnostica en estadios tempranos, había un porcentaje de estas pacientes que recaían. Eso llamó la atención y es por ello que el Atlas Genómico clasificó este patología en 4 grandes grupos. El poliultramutado, que es un tipo de buen pronóstico, sin embargo, en menor porcentaje, inestabilidad microsatelital o hipermutado,
el bajo número de copias o sin perfil específico, que es el más frecuente, y el P53 mutado o alto número de copias, que es baja frecuencia, pero el más agresivo. En revisiones a la literatura que hicieron los investigadores de este estudio, vieron que en estudios preliminares del cáncer de endometrio, el mismatch repair deficiente fue el que tuvo peores respuestas de tratamiento a la hora de indicar el tratamiento con progestina, y que el subgrupo no clasificable o sin perfil específico fueron los que tuvieron mejor respuesta. El objetivo que ellos se plantearon fue investigar el papel pronóstico de la clasificación molecular en pacientes con cáncer de endometrio que se someten a un tratamiento preservador de la fertilidad. Y como hipótesis, posterior a la revisión de la literatura, la respuesta del tratamiento con progestina mostraría variabilidad según el grupo molecular. Entonces, ellos como método fue un estudio retrospectivo, como les había comentado, en el Instituto Oncológico Europeo desde enero de 2005 hasta diciembre de 2021, cuyos criterios de inclusión fueron pacientes con carcinoma de endometrio que fueron sometidas a tratamiento conservador de la fertilidad, que tenían que tener menos de 45 años, un estadio 1A G1 por FIGO, y que no tenían que presentar invasión miometrial, que era importante disponer de los bloques de parafina para su análisis molecular y un consentimiento informado por parte de las pacientes. Este grupo de pacientes se le evaluó la invasión al miometro a través de resonancias pélvicas y ultrasonido transvaginal. Las biopsias fueron realizadas tanto para el diagnóstico y seguimiento por legrado biopsia o por histeroscopia, y que el seguimiento fueron cada 3 meses hasta tener una respuesta completa. Y posterior a tener una respuesta completa, el seguimiento fue cada 6 meses. En cuanto a los métodos, cómo fueron los resultados del estudio, ellos clasificaron la respuesta patológica en 4 grupos. Una respuesta completa, una respuesta parcial en aquellas que tenían regresión a una hiperplasia endometrial atípica, una enfermedad estable cuando había lesión residual y una progresión de enfermedad, como su nombre lo dice, cuando había progresión de la misma. El resultado principal que ellos establecieron fue cuál era la tasa de respuesta completa a los 6 meses. Y como resultado secundario se plantearon cuál fue la mejor respuesta general, cuál fue la tasa de recurrencia, ya sea con hiperplasia endometrial típica o carcinoma endometrioide por una respuesta completa, cuántas histerectomías realizaron y la tasa de sobreestidificación después de la cirugía. Entonces, en cuanto al análisis molecular, ellos plantearon realizar tanto inmunohistoquímica como secuenciación genómica. La inmunohistoquímica estudiaron las proteínas de los genes de reparación deficiente, como son el MCH6, PMC2, MLH2 y MCH1 y P53. Además, estudiaron también lo que fueron los receptores de estrógeno, progesterona y célula de adhesión L1. La secuenciación de GenPol y TP53 y la inestabilidad microsatelital por secuenciación genómica. Ellos clasificaron el grupo de mismatch repair en competente, deficiente o equívoco. Cuando por inmunohistoquímica era competente, solo hacían inmunohistoquímica. Sin embargo, cuando estaban en presencia de un diagnóstico deficiente o equívoco, estos pacientes eran sometidos a una secuenciación genómica y de esta manera establecían bien que ese era el diagnóstico. Igualmente pasó con el P53. Cuando estaba anormal o aberrante, las pacientes eran llevadas a secuenciación genómica. Los resultados. Fue, como les comenté, un estudio presentado desde febrero de 2025 hasta julio de 2021. Ellos recogieron 80 mujeres. Sin embargo, solo 33 cumplieron con los criterios de inclusión, ya que hubo un porcentaje de mujeres donde el bloque de parafina no pudo ser obtenido y hubo 3 pacientes que no pudieron participar en el estudio por falta de datos en las historias. Entonces, fue un total de 33 pacientes. El grupo POL estuvo constituido por 3 pacientes. Los genes del déficit de la reparación fueron 3, el no clasificable 25, el más frecuente, y el P53, 2. En cuanto a la edad, la media estuvo comprendida entre los 34 a los 40 años de edad, de acuerdo a los diferentes grupos. El tipo de biopsia que con mayor frecuencia se realizó, podemos ver que fue realizada en 13 pacientes, fue a través de histeroscopia, con mayor frecuencia en el grupo no clasificable. Y que el tipo de terapia, todas las terapias de conservador de la fertilidad se acompañaron tanto terapia hormonal como la colocación de un dispositivo intrauterino.
La respuesta completa a los 6 meses fueron presentes en 7 pacientes, 21% de la muestra. 6 de ellas fueron del grupo no clasificable y solo uno fue presente en el grupo del P53 anormal. Es importante destacar, como pueden ver, que en el grupo de los genes de la reparación y el grupo POL no hubo respuesta completa a los 6 meses. Vemos que la respuesta parcial y la estable de progresión fueron de 7, 1, 22 y 33. La mejor respuesta completa la presentaron 23 pacientes, también con mayor frecuencia en el grupo no clasificable. Y las indicaciones de tratamiento quirúrgico, histerectomía, fue por porcentaje más frecuente en el grupo de los genes de reparación. Las 3 pacientes fueron llevadas a histerectomía y una del P53. En cuanto a la histología, más frecuente fue el tipo endometrioide. Hubo cambios en 2 pacientes, fueron las que presentaron cambio de estadio posterior a la cirugía. Y es importante mencionar que después del seguimiento, cuántos nacidos vivos y sanos tenían las pacientes. 31 de ellas lograron tener un bebé sano y solo 2 de ellas tuvieron bebés que presentaron algún tipo de enfermedad. No especifican cuál. Esta gráfica publicada en el estudio se las traigo para que vean que el grupo sin perfil específico fue el que tuvo mejor respuesta a los 6 meses y que presentó a lo largo del tiempo mejor respuesta. Sin embargo, vemos también que fue el grupo más frecuente. Entonces, ya entrando en lo que es la discusión, como resultado principal, ellos mencionan que la respuesta al tratamiento con progestina entre los grupos moleculares es variable, que el POL mutado y el déficit en los genes de reparación no tuvieron respuesta completa a los 6 meses y que el grupo no clasificable sí mostraron respuesta completa a los 6 meses, que tienen mejor pronóstico. Y que si extrapolamos estos resultados a todo el periodo de tratamiento, las respuestas completas son similares en los diferentes grupos. Ya entrando de acuerdo a cada subtipo molecular, vemos que lo que publican en la literatura son series pequeñas de 12 a 57 pacientes con diagnóstico con esta clasificación molecular. Vemos que en estas series publicadas a nivel internacional, 113 casos, que es la mayor frecuencia, presentaron diagnóstico de subtipo molecular de no clasificable. Aquí les traigo un resumen que ellos hicieron de todos los pacientes de todos los trabajos que se han publicado en la literatura mundial acerca de esta correlación entre tratamiento conservador de la fertilidad y los subgrupos moleculares. Vemos que al compararnos el estudio que estamos mencionando, la respuesta completa a 6 meses del grupo sin perfil específico fue de 24%, lo que correspondería con lo que publicó Dager y colaboradores. Sin embargo, cuando nos vamos a otros estudios, vemos que Chun colaborador, Rand colaboradores y Falcón y colaboradores tuvieron mejores respuestas al tratamiento. Que las recaídas son variables y van desde el 17 al 78%. Y esto también, hay una variabilidad en el seguimiento de protocolos de tratamiento de acuerdo a los diferentes estudios publicados en la literatura. El grupo del Mishmash Repair deficiente constituyeron 26 casos en la literatura mundial, lo que corresponde a un 16%. Es el segundo tipo más común y se ve que él tiene una respuesta deficiente al tratamiento. En todos los estudios publicados, ninguno obtuvo una respuesta completa a los 6 meses. Los tumores Mishmash Repair deficientes mostraron una peor respuesta que los grupos sin clasificación específica en todos los estudios. Ven que hubo 2 grupos donde ni siquiera hubo respuesta a los 6 meses. Porque ellos hacen un apartado de por qué podría estar pasando esto. Y es que este grupo de pacientes en este subtipo molecular tienen menos respuesta a la progestina. Y esto se debe a un mecanismo patogénico diferente y del que depende de las vías hormonales. Sabemos que esto es un tipo molecular con una alta carga mutacional e inestabilidad microsatelital, lo que lleva a un microambiente tumoral y una respuesta inmunitaria diferente a otros tipos y lleva a que estas pacientes tengan una menor sensibilidad al tratamiento hormonal, que depende de las vías de señalización de los receptores hormonales, que su efecto es el efecto terapéutico de las progestinas.
Es por ello que estas pacientes no responden a los tratamientos convencionales para la preservación de la fertilidad. Un estudio del que ellos hacen mención, que yo se lo estaba comentando, que es el estudio de Chung, ellos hablaron del estatus del mismatch repair en carcinoma de endometrio, pacientes que fueron llevadas a preservación de la fertilidad. Esto fue un estudio donde incluyeron pacientes menores de 45 años con estadio 1A, 1B, G1, G2, con deseo de preservación de la fertilidad, y estudiaron la respuesta completa cada 3 meses con un seguimiento con ultrasonido transvaginal. Además, indicaron un tratamiento para la fertilidad. Fue realizado entre 2016 a 2018, contó con 57 pacientes, con una de las series más grandes que existen, con una media de 33 años de edad. 9 pacientes eran del grupo de los genes de déficit de reparación, 2 del POLE, 45 del grupo sin clasificación específica y una sola tenía el P53 anormal. Vieron que la respuesta completa en general, no por grupo, fue de 75,4%. Y el grupo del déficit de los genes de reparación solo tuvo una respuesta completa de 44,4%. Ellos concluyen que el grupo de los genes de déficit de reparación podrían utilizarse como predictor para seleccionar pacientes que podrían beneficiarse de terapia hormonal. Y concluyen que este grupo es el que menos se beneficiaría de estas terapias. Vemos aquí, yo les traigo la gráfica en el que vemos que el grupo más frecuente, como está escrito en la literatura, es el grupo sin clasificación específica y que la respuesta a lo largo del tiempo en el grupo mismatch repair es hasta inferior que el P53, sabiendo que el P53 es el subtipo molecular más agresivo. Este es otro estudio que también evaluó la aplicación de un estudio molecular en los pacientes con carcinoma de endometrio que deseen tener conservación de la fertilidad. Vemos que ellos evaluaron pacientes con carcinoma de endometrio que fueron llevadas a terapia de preservación de la fertilidad entre 2010 y 2020 en China, de las cuales eran 49 pacientes, sin embargo fueron excluidas 36 por no tener el material para realizar la biopsia. Entonces, ellos utilizaron el algoritmo que publicó el estudio PROMISE, en el que primero se realiza por inmunohistoquímica el estudio de los genes de reparación. Si estaba deficiente, ya hasta ahí llegaba el estudio, sin embargo, si esto estaba intacta, era que se planteaba realizar la secuenciación POL. Vemos que si había secuenciación POL mutado, hasta ahí no se realizaba más, sin embargo, si el POL no estaba mutado, la paciente se llevaba a realizar el P53. Aquí les traigo en una tabla publicada por ellos para que vean, estuvo constituido por 33 pacientes y la edad media fue de 26 a 39 años de edad. Y que todas las pacientes lograron un producto vivo, solo uno con enfermedad. Que aquellos casos donde hubo progresión o persistencia de enfermedad fueron los casos de P53 y de déficit de los genes de reparación, una serie pequeña. En cuanto al polmutado, en la literatura existen 8 casos publicados. En el estudio fueron 3 que representan el 5%. La respuesta completa a 6 meses fueron 2 casos de lo publicado por nuestro estudio y el tratamiento, cuando se evalúa el tratamiento completo, 4 lograron una respuesta completa, de las cuales 2 presentaron una recaída baja, concluyendo que también en el polmutado la respuesta es baja al tratamiento con progestina. En cuanto al grupo del P53 anormal, fueron 5 pacientes publicados en literatura, 2 del estudio presentado, con una respuesta de estos 2 pacientes, los 2 tuvieron respuesta completa a los 6 meses. No, y ellos concluyeron que el P53 no mostraron peores resultados que otros perfiles moleculares. Entonces ellos hablan de pros y contras de su estudio. Uno de sus pros es que son una de las cohortes más grandes que se han publicado y que incluye tanto secuenciación genómica como inmunohistoquímica a la hora de estudiar estos perfiles moleculares. Es decir, que hacen un diagnóstico preciso del tipo molecular. Los contras, que es un estudio retrospectivo, y que habían pocos casos de POL mutado, de déficit de los genes de reparación y del P53 normal, lo que puede limitar las conclusiones del estudio. Ya hablando de las conclusiones, vemos que ellos concluyen diciendo que la variabilidad en la respuesta de la terapia para la preservación de fertilidad en carcinoma de endometrio en función del perfil molecular es variable.
Los subtipos Paul mutado y Mishmash Repair tienen menor respuesta al tratamiento. El estudio apoya la integración de un perfil molecular completo antes de iniciar la terapia de preservación de la fertilidad para así predecir mejor qué pacientes probablemente se beneficiarán de estos enfoques. Ellos sugieren la realización de estudios prospectivos multicéntricos para validar la eficacia de la clasificación de riesgo molecular para optimizar estrategias de tratamiento que preserven la fertilidad y que en los casos de genes del déficit de reparación hay que explorar otras estrategias de tratamientos alternativas como la inmunoterapia, ya por lo mencionado a la respuesta pobre que tienen a los tratamientos hormonales. Ya para concluir, les traigo un trabajo publicado y presentado en noviembre del 2024 en el Congreso Nacional de Oncología, un trabajo realizado por nosotros, el cual se titula Carcinoma de endometrio, fundamentos prácticos del perfil molecular y clasificación FIGO 2023. Esto fue un estudio prospectivo, descriptivo, donde se incluyeron 20 pacientes con edades entre 33 y 82 años de edad, con una media de 56,8 años. Estas pacientes se les realizó tanto inmunohistoquímica para la determinación del Mishmash Repair y el para P53. Una de las dificultades que se presentaron fue que este grupo de pacientes no se le pudo realizar el grupo POL. Ellas fueron llevadas a una cirugía clasificadora de endometrio por un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo. Y si al evaluar los resultados, vemos que el tipo sin clasificación específica es el más frecuente, igual como reporta la literatura, siendo aquellos grados histológicos en los de mayor grado y peor histología, los P53 anormal. Gracias. Excelente, Angélica. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, hay varias interrogantes y vamos a aprovechar al panel de expertos invitados. Muchas veces cuando estamos hablando de el tratamiento preservador de fertilidad, a veces le llegan los pacientes, y lo he discutido previamente con María La Paz, que a veces llegan los pacientes y ya es muy tarde o ya está tratado o ya se le hizo una cirugía, una histerectomía. Ok, y entonces parece que ya es muy tarde, pero muchas veces cuando nosotros vemos una paciente y suponiendo que ya estudiamos a la paciente, tenemos a la candidata ideal para este tratamiento preservador, una paciente joven, G1, limitado al endometrio, sin infiltración al miometrio, pero muchas veces estas pacientes quieren el tratamiento preservador, pero no tienen una pareja, o no se ha evaluado la pareja, o no sabemos la edad. ¿Cómo nosotros, esta pregunta quiero dirigírsela a la doctora María La Paz, cómo nosotros podemos evaluar a la paciente en esa primera consulta, ya evaluando desde el punto de vista de fertilidad? ¿Qué parámetros se tienen que identificar en esa paciente para saber si puede ser candidata a este tratamiento? Además de los criterios, apartando los criterios oncológicos que ya los mencionó muy bien la doctora Angélica. Hola, buenas noches a todos. Gracias a Ronald por la confianza y la invitación esta noche. Bueno, este es un tema bastante polémico que siempre nos ha mantenido en debate entre los oncólogos y los ginecólogos y los especialistas en fertilidad, pues porque bien nosotros siempre pensamos en la fertilidad y el futuro de esas mujeres. Bueno, como me estabas preguntando, Ronald, una de las cosas más importantes o el requisito sine qua non que tenemos que evaluar en esta paciente es su capacidad fértil con respecto a su reserva ovárica. Estamos hablando de mujeres en el estudio que estamos comentando, menores de 45 años. Y por supuesto, pues es muy conocido que a los 40 años hay un cambio importante en la capacidad fértil de la mujer, pero en realidad ese cambio no empieza a los 40 años como muchas mujeres piensan o como muchos médicos desconocen, sino empieza a los 35 años de edad. Es decir, a partir de los 35 ya la mujer empieza a tener una aceleración en la cantidad y la calidad de sus ovocitos. Entonces, cualquier mujer en la cual se esté pensando la posibilidad de un tratamiento preservador, tenemos que evaluar esa capacidad fértil de su ovario. Entonces, lo ideal es que esa paciente por primera vez que va a la consulta para no perder tiempo, vaya con su ciclo menstrual en fase menstrual para poder hacer, número uno, una ecografía ovárica en la cual vamos a hacer un conteo folicular y ver la cantidad de ovocitos que hay en su ovario.
Conjuntamente con eso debemos pedir FSH y estradiol y la muy utilizada actualmente en fertilidad, que es la hormona antimuleriana. Esto es lo que nos va a dar en sí el pronóstico de su capacidad fértil, porque es un pilar fundamental que esa mujer, sobre todo si estamos alrededor de esos 40 años, pues tenga una buena capacidad fértil para que sea candidata a este tipo de tratamientos. Y además es muy importante, los pacientes hemos hablado de los antecedentes que están muy relacionados con anovulación y también incapacidad fértil, que es obesidad, ovario poliquístico, estamos hablando de diabetes. Entonces, todos estos factores también deben ser evaluados y no dejados a un lado en su capacidad fértil. Y muy importante, como lo decías tú, tenemos que tener evaluado también el factor masculino. Cuando esa paciente en conjunto, todo el equipo médico, decida ir a un tratamiento de preservador de fertilidad, debemos tener a la mano ya evaluada toda su capacidad fértil para decidir entonces el tratamiento que va a ser utilizado inmediatamente después que tengamos. Supongo que a los 6 meses, eso era una de las preguntas que les iba a hacer a ustedes, que es a los 6 meses que ya podemos hablar de ese pronóstico de que hay remisión de la enfermedad. Hay estudios que hablan 6 meses, hay otros que hablan 3. Y haciendo énfasis en eso que estaba comentando la doctora, yo cuando monté la presentación revisé varios de los artículos que ellos usaron para la discusión y habían unos que hacían en énfasis en estudiar esta parte de la fertilidad de la paciente, porque no tiene sentido someter a la paciente a todo esto para al final sea una paciente que no pueda llevar a tener un producto vivo o pacientes que no tengan la pareja que puedan tener el bebé. Ellos hacían énfasis en eso, varios de los artículos. Es Sí, que eso con respecto al tiempo también estaba evaluándolo yo, porque en el trabajo dice que debe hacerse una primera evaluación a los 3 meses A los- y después, si esta está bien, debe hacerse a los 6 meses. Entonces, deberíamos esperar esos 6 meses para poder iniciar un tratamiento de fertilidad. Fíjense que es algo importante que pareciera que fuera la pregunta final, pero debe ser la pregunta al inicio, si de verdad la paciente está en condiciones para preservar la fertilidad, porque si no, no tiene discusión. Algo que Exactamente. mencionó Angélica en su discusión, y yo pienso que es lo más importante porque tenemos personas que están en formación conectados, que anteriormente no se tomaba en cuenta la clasificación molecular para el estadio. Y fíjense que son pacientes bien seleccionados G1 en estadios tempranos, pero si tenemos una lesión limitada al endometrio, pero que reporta un P53 mutado, ya esta paciente es un estadio 2C y ya no hay discusión para un tratamiento preservador de fertilidad. Aquí hay una pregunta para la doctora Daboín, me parece muy importante, de la doctora Noelia Cardoso, que se encuentra en Maracay, médico cirujano oncólogo. Seguramente muy pronto la tendremos por aquí también en el club virtual. Ella pregunta que con qué frecuencia le indican la clasificación molecular, porque si estamos viendo que partiendo de esta clasificación tomamos diferentes conductas, que bueno, voy a dejar que la doctora lo conteste. Bueno, buenas noches. Mira, muy interesante esa pregunta. Ciertamente eso tiene que ver también con los equipos de trabajo, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿ok? Sí se está haciendo la indicación, incluso cuando nosotros reportamos el diagnóstico de un adenocarcinoma de endometrio, ya estamos colocando que es necesario, porque también tenemos que tratar de que todos los médicos hablemos el mismo idioma y de que la gente también se actualice. O sea, estamos haciendo un poco de, tú sabes, el trabajo para que la gente empiece a darle importancia a este tipo de prácticas y de estudios complementarios. Entonces, mira, en mi práctica, tanto privada como pública, pues sí hay un grupo importante de carcinomas de endometrio que finalmente terminan siendo estudiados por estudio inmunistoquímica. Nosotros no hacemos secuenciación genómica, pero sí podemos estudiar estos casos y de veras que la información es muy útil, sobre todo para ustedes, médicos oncólogos y médicos tratantes de estos pacientes. De hecho, fíjate la casuística que tenemos que fue presentada por la doctora Angélica en el Congreso de Oncología Nacional, claro. el año pasado. Ujú. Muchas veces se puede pensar que
que puede ser innecesario hacer la clasificación molecular y yo pienso que es una herramienta muy útil y que debemos saber que la tenemos a mano actualmente. Incluso fue una opinión no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, de que la última clasificación, la FIGO 2023, era una clasificación compleja porque involucraba a la clasificación molecular en el estadiaje, pero yo pienso que es sumamente necesario porque no es lo mismo un tumor y lo han demostrado los diferentes estudios aleatorizados, que no se comporta igual un tumor con P53 mutado a otro que no lo tenga o a otro tumor del grupo POL que ha demostrado un mejor pronóstico. Yo pienso que debemos trabajar con las herramientas que tenemos a la mano. Si no tenemos la clasificación molecular, de igual forma los criterios histopatológicos siguen siendo muy relevantes, Vigente, sí. pero tenemos que utilizarla. Doctora, yo quisiera que nos dijera cómo es la interpretación de esos estudios de inmunistoquímica, porque le pedimos siempre los patrones de inestabilidad microsatelital y P53, pero siempre nos llega el resultado y a veces hay dudas en relación a la interpretación. Yo quisiera más o menos Claro, que nos dé claro. un resumen de cómo es esa interpretación en los resultados. Sí, bueno, fíjate algo. Existen, digamos, protocolos estandarizados de cómo se deben hacer los reportes de inmunistoquímica en términos generales para todos los estudios que nosotros podamos realizar. En el caso de, el perfil molecular para carcinoma de endometrio, lo que nosotros realizamos por estudio de microscopía electrónica es los marcadores de inestabilidad microsatelital. En realidad, la tinción, cuando uno dice tinción retenida o la expresión retenida, significa que está presente. Y si está presente con Deficiencia. un núcleo que nosotros vemos, ya estamos claramente definiendo de que eso es positivo. Hay algunas consideraciones especiales en relación al bloque a utilizar. Tiene que ser por lo general un bloque que contenga en lo posible tejido endometrial no neoplásico para uno evaluar la tinción, porque la tinción tiene que ser por lo menos igual o mayor que la de esa porción de endometrio que es de tipo no neoplásico. Entonces, a veces encontramos dificultades importantes con la toma de la muestra y eso es muy importante. Casualmente, la toma más idónea para hacer este tipo de estudios, ¿no? Luego, fíjate, cuando nosotros hablamos de el grupo de P53 anormal, eh, existen tres formas de cómo él expresarse de manera, digamos, aberrante. Cuando existe una tinción nuclear en más del 80% de los núcleos de esas células tumorales, eso es positivo, eso es aberrante sin duda alguna, pero existe también un patrón nulo, es decir, existe una morfología de carcinoma seroso, pero no hay tinción o expresión del P53. Entonces, ese es el nulo. Y luego la forma mutada, que es una expresión leve, pero como en parches. Y ese es el patrón no mutado. Entonces, cuando decimos patrón no mutado, ese no, ese es como negativo, ¿ok? Pero cuando decimos que está presente, en positivo, nuclear, y no sé qué, y esto y lo otro, un porcentaje importante de estas células tumorales, decimos que este patrón es un patrón mutado o nulo también es otra de las formas del patrón mutado. Entonces, este grupo sería catalogado como el alto número de copias. Y luego está el perfil sin perfil molecular específico, que generalmente son estos carcinomas endometrioides de bajo grado que expresan por lo general receptores hormonales y son denominados como bajo número de copias. Aquí el estrógeno, la progesterona es importante, la tinción también es nuclear. Uno debe definir la intensidad y también el porcentaje de células tumorales. Y recuerden que también existen los clasificadores múltiples, ¿verdad? Que de eso también es un punto bien interesante. Estos albergan más de una característica de la clasificación molecular. Entonces, de pronto vemos tumores deficientes de la proteínas de reparación con P53 anormal y estos deben ser
Entonces, clasificados definitivamente como dentro del grupo de la deficiencia de proteínas reparadoras o inestabilidad microsatelital. También existen algunos otros grupos que son los tumores que tienen POL mutado y P53 anormal. Estos también deben clasificarse en el grupo del como POL ultramutado. Pues, también existen otro grupo dentro de los cuales está el POL mutado con la deficiencia de las proteínas de reparación y estos deben clasificarse cuando digo deben clasificarse, también deben tratarse y deben evaluarse en el contexto de estos subgrupos adicionales. Entonces, fíjense cómo esta clasificación molecular no solamente tiene utilidad pronóstica, sino también tiene un potencial importante para predecir el beneficio del tratamiento del paciente, de manera tal de que de todas, hay que seguir insistiendo en que ustedes, médicos tratantes y oncólogos, soliciten porque es de verdadera ayuda para el paciente en cuestión. Y yo creo que es muy importante siempre la información clínica, porque yo he notado en la experiencia que tenemos pidiendo este tipo de perfil molecular, para estudiar el perfil molecular, ustedes a veces agregan otros marcadores de acuerdo a lo que estemos presentando. A veces se agregan otros marcadores que salen de la inestabilidad microsatelital, a veces receptores de estrógeno y progesterona, o a veces el uso del HER2 que no son los que se utilizan de rutina. Nosotros en el servicio de ginecología oncológica estamos pidiendo, cuando queremos evaluar el perfil molecular, y lo voy a decir porque hay en residentes de posgrado, el P53 lo pedimos, lo mandamos a estudiar, MLH1, PMS2, MSH6 y MSH2 H2. para Ujú. estudiar el perfil molecular. Doctora, pero ahora ¿podría ser suficiente que un oncólogo mande, se agradece realizar estudios de inmunistoquímica para evaluar el perfil molecular? ¿O ustedes prefieren que se indique el anticuerpo que se debe estudiar para hacer el perfil? El perfil está claramente establecido. Cuando ustedes dicen perfil, ya nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Eso Ok. está establecido, bueno, para colon, para vejiga, para endometrio, para mama. Es como mama, que sabemos que son 4 marcadores, ¿verdad? Entonces, para endometrio ya sabemos cuáles son los que tenemos que aplicar, ¿ok? Si ustedes los quieren colocar, hay algunos oncólogos que dependiendo del paciente, las características clínicas, el tratamiento que ha recibido, la respuesta al tratamiento, entonces decide indicar incluso el Cervedo. El Cervedo no está, digamos, establecido de manera categórica dentro del perfil molecular, pero entiendo que puede ser ayuda para algún grupo de pacientes. Ok. Y Muy bien. bueno, y fíjate que aparece también, ahora aparece también el anti-PDL1 para estos casos, precisamente por lo que estaba diciendo, estos casos precisamente por las características que tienen en relación a la deficiencia de proteínas reparadoras. Que aparentemente la génesis es un poco diferente desde el punto de vista genético a lo que ocurre con el resto de estos adenocarcinomas. Más bien parece que tiene que ver con algo que del microambiente que se produce donde está el tumor y algunos oncólogos incluso con este tipo de tumores que expresan esta o que están en esta subclasificación han solicitado el anti-PDL1. Sí, muy interesante, doctora. La doctora Silvia Morales, ella es médico, ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad, comenta en el chat que el estudio de fertilidad de una pareja puede requerir de 1 a 3 ciclos menstruales, por lo que debe iniciarse tan pronto la paciente manifieste su deseo de fertilidad. Muy valioso ese comentario. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, doctora, y ahorita se está discutiendo mucho que nosotros deberíamos incluso en la primera biopsia mandar a hacer ese estudio de perfil molecular. Y puede ser suficiente una pequeña muestra que hagamos en esa consulta para hacer un perfil molecular. Bueno, fíjate que eso de la muestra también es bien importante porque la muestra ideal será una muestra por histeroscopia. Algunos también hablan de una muestra
tipo de agarre, es un tipo de biopsia que aparentemente toma un poco más de tejido. Lo importante se puede hacer tanto en esa muestra siempre y cuando sea una muestra generosa o se puede hacer incluso en la pieza quirúrgica ya definitiva, por lo que les comentaba que para evaluar estos marcadores también necesitamos como unos controles internos que debemos evaluar para saber que toda digamos, la técnica está perfecta y que la evaluación es correcta, sobre todo con inestabilidad microsatelital. Es una de las fortalezas de este estudio, que ellos cuando tenían la inestabilidad microsatelital y tenían dudas o era inequívoca, ellos Ujú. corroboraban con plataformas genómicas, pues hacían Exactamente. secuenciación genómica. No solo se quedaban con la inmunohistoquímica, por estos mismos los controles que usted menciona. Sí, exactamente. Ahora fíjense ustedes, y yo quiero insistir un poco en esto porque, fíjense, para el estudio de inmunistoquímica depende mucho de esa fase preanalítica donde quizás nosotros no podamos hacer mucho, pero ustedes como clínicos y médicos tratantes sí pueden hacer. Estos estudios son altamente sensibles digamos, a la subfijación, a la sobrefijación. Entonces es lo que yo siempre les comento, porque bueno, uno está formando residentes constantemente de patología y tiene contacto con cirujanos y con oncólogos. Mire, eh, el trabajo del médico tratante no termina cuando la pieza sale de quirófano. Termina cuando garantiza que esa pieza va a llegar en condiciones óptimas al laboratorio de anatomía patológica. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos casos donde la muestra no fue bien fijada, donde llega una semana después y ya está sobrefijada, porque la sobrefijación también interfiere en los estudios de inmunohistoquímica, así como la subfijación. Entonces, a veces vemos histerectomías con carcinomas endometrio que están, oye, bastante afectados por la autólisis y eso, por supuesto, va a alterar considerablemente los resultados inmunohistoquímicos. Entonces allí ese trabajo sí lo tenemos que hacer. Nosotros desde allí, desde que ustedes están viendo el paciente, desde que ustedes ya tienen planificado la cirugía, hay que educar al paciente, hay que enseñarle y hay que orientarlo porque la muestra es importante. Con relativa frecuencia vemos casos que están con estas características de fijación, de subfijación o de sobrefijación, especialmente el endometrio. Acuérdense que el útero por lo general viene cerradito. Entonces, si está cerradito, está con poco formol, no se fija. Entonces, cuando uno hace las secciones y hace los cortes, pues entonces se da cuenta en los cortes histológicos que hay un problema de fijación importante. Y eso interfiere, ojo, esto es válido para todos los tejidos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Cuevas por su excelente ponencia. Yo creo que ya estamos sobre la hora y si no tenemos más interrogantes, bueno, esto lo vamos a dejar publicado en nuestro canal de YouTube y para que posteriormente lo podamos revisar. Muchísimas gracias a la doctora María La Paz y la doctora Iraida Daboín por tomarse la molestia de conectarse y de solventar tantas dudas. Bueno, y tuvimos hoy a muchos residentes del posgrado de oncología, la doctora Silvia Morales se conectó, la del doctor Fernando Hidalgo, la doctora Soenis Leal, especialistas que ven estas patologías día a día y bueno, la idea es tratar de fomentar los estudios de inmunistoquímica y perfil molecular que son tan valiosos para el pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Así que bueno, sí, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias a todos. Excelente iniciativa, que se repita. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.